Era una mañana de abril, cuando la luz suave del sol se filtraba por las ventanas de la cafetería más emblemática de Ciudad de México. El aroma del café recién molido danzaba en el aire, mezclándose con el murmullo de conversaciones matutinas y el tintineo de cucharas contra tazas de porcelana. Carlos Almeida, un juez respetado de 53 años, entró con su habitual precisión. Su traje gris impecable y zapatos lustrados revelaban décadas de disciplina profesional. Cada paso era medido, cada movimiento calculado, como si llevara años de sentencias judiciales impresas en su postura. La cafetería, el rincón de los recuerdos, era más que un simple establecimiento para Carlos. Era un santuario de memoria, un lugar donde cada rincón guardaba un fragmento de su pasado. Las paredes, decoradas con fotografías antiguas y marcos de madera desgastada, parecían susurrar historias olvidadas. Ramón González, un joven mesero de 22 años, se movía entre las mesas con una gracia casi imperceptible. Alto, delgado, con el cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, tenía una mirada que combinaba juventud con una profunda melancolía. Sus ojos oscuros parecían guardar secretos que ni él mismo comprendía completamente. Cuando Carlos se sentó en su mesa habitual, junto a la ventana que daba a la calle principal, Ramón se acercó para tomar su orden. El ritual era conocido, un espresso doble, sin azúcar, servido a una temperatura exacta. «Buenos días», saludó Ramón con una profesionalidad que rozaba la frialdad. Carlos respondió con un leve asentimiento, sus ojos perdidos en el paisaje urbano. En su mano derecha, sostenía una vieja fotografía. Ana, su esposa, lo miraba desde el papel amarillento, con una sonrisa que parecía guardar 1000 historias no contadas. Un detalle llamó la atención de Carlos. Ramón tenía un lunar en la muñeca, exactamente igual al que Ana solía tener. Una coincidencia que hizo que su corazón se acelerara imperceptiblemente. La vida está hecha de elecciones, y cada elección nos lleva a un nuevo camino, murmuró Ramón mientras dejaba el café. Las palabras cayeron sobre Carlos como un rayo. Esa frase, dicha con una naturalidad desconcertante, removió recuerdos que Carlos creía haber enterrado hace mucho tiempo. El ambiente de la cafetería parecía haberse detenido. Los sonidos se difuminaron, las conversaciones se convirtieron en un murmullo lejano. Carlos sintió que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Ramón continuaba con su trabajo, ajeno a la revolución interna que había provocado en Carlos. Limpiaba mesas, servía café, sonreía a los clientes, pero había algo en su mirada que sugería una profundidad inexplorada. La fotografía de Ana seguía sobre la mesa. Carlos la observaba como si pudiera encontrar respuestas en sus ojos pintados. Recordó entonces aquellos momentos de distancia, de silencios incómodos, de secretos no dichos. Un escalofrío recorrió su espalda. La intuición de años como juez le decía que este encuentro no era una simple coincidencia. El destino había comenzado a tejer su red. Carlos y Ramón, sin saberlo, estaban a punto de enfrentar una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. El silencio en la cafetería parecía vibrar con la tensión del momento. Carlos continuaba mirando a Ramón, tratando de descifrar el enigma que el joven mesero representaba. Sus ojos, tan parecidos a los de Ana, parecían guardar secretos que atravesaban generaciones. Ramón se movía entre las mesas con una gracia casi mecánica. Cada movimiento suyo era preciso, como si estuviera siguiendo un guión ensayado. Sus manos, largas y delicadas, manipulaban tazas y bandejas con una desenvoltura que contrastaba con la juventud de su rostro. Carlos sintió un impulso inexplicable de conocer más sobre aquel joven. Su intuición de juez, entrenada para descubrir verdades ocultas, estaba completamente despierta. Algo en aquella conexión iba más allá de una simple coincidencia. Discretamente, comenzó a observar a Ramón. Notó cada detalle, la forma en que acomodaba las servilletas, la manera en que saludaba a los clientes, el leve temblor en sus manos cuando servía café a los señores más ancianos. La fotografía de Ana continuaba sobre la mesa, como un testigo silencioso de aquel momento único. Los ojos de la mujer parecían seguir cada movimiento de Ramón, como si ella misma estuviera presente en aquella escena. Recuerdos de su matrimonio invadieron la mente de Carlos. Momentos de amor, momentos de dolor. Ana siempre había sido un misterio para él, incluso durante los años de matrimonio. Había periodos en su vida sobre los cuales ella nunca hablaba, momentos que parecían haber sido deliberadamente borrados. Ramón pasó cerca de la mesa de Carlos, y por un breve instante sus miradas se cruzaron. Algo inexplicable sucedió en aquel momento. Un reconocimiento mutuo,
Una conexión que iba más allá de las palabras. El joven mesero pareció vacilar por un segundo. Sus ojos, antes distantes, ahora mostraban una curiosidad casi palpable. Carlos sintió que algo estaba a punto de ser revelado. ¿Puedo servirle de nuevo?, preguntó Ramón, rompiendo el silencio. Carlos asintió, su voz ronca de emoción. Sí, por favor. Mientras Ramón servía el café, Carlos observó nuevamente el lunar en su muñeca. Idéntico al de Ana. Una marca familiar que parecía coser historias no contadas. El destino, aquel tejedor silencioso de historias, parecía estar preparando una revelación que cambiaría para siempre la vida de aquellos dos hombres. La tensión entre Carlos y Ramón crecía a cada momento. El ambiente de la cafetería, antes acogedor, ahora parecía cargado de un misterio que flotaba en el aire como una densa niebla. Carlos decidió romper el silencio. Su experiencia como juez le había enseñado que las verdades más profundas surgen cuando menos se espera. Se acercó a Ramón con una naturalidad calculada. ¿Naciste aquí en Ciudad de México?, preguntó, intentando parecer casual. Ramón vaciló por un instante. Sus ojos, tan parecidos a los de Ana, revelaban una mezcla de cautela y curiosidad. Nací aquí, pero fui criado por mi abuela en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara, respondió. Cada palabra parecía cargar un peso invisible. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. La forma en que Ramón hablaba de su origen era idéntica a la manera en que Ana solía hablar en momentos de intimidad. Recordó aquellos años de matrimonio. Años de amor, pero también de misterios no resueltos. Ana siempre tenía momentos de silencio, miradas perdidas que Carlos nunca había logrado descifrar completamente. Ramón continuaba su trabajo, moviéndose entre las mesas con una gracia casi mecánica. Sus movimientos eran precisos, como si cada acción fuera un ritual cuidadosamente ensayado. ¿Conociste a tus padres?, preguntó Carlos, intentando mantener la voz neutra. Un silencio denso se instaló entre ellos. Ramón bajó los ojos, su expresión revelando un dolor antiguo. Mi madre murió cuando yo era muy pequeño. Mi padre, nunca lo conocí, respondió con una voz cargada de emoción. La fotografía de Ana seguía sobre la mesa de Carlos, testigo silenciosa de aquel momento único. Sus ojos parecían observar cada movimiento, cada palabra intercambiada entre los dos hombres. Carlos sintió que estaba a punto de desentrañar un misterio que había sido cuidadosamente guardado durante años. Su intuición de juez, entrenada para descubrir verdades ocultas, estaba completamente despierta. El lunar en la muñeca de Ramón seguía allí, idéntico al de Ana. Una marca familiar que parecía coser historias no contadas, conectando generaciones a través de una simple señal en la piel. El destino, aquel tejedor silencioso, parecía estar preparando una revelación que cambiaría para siempre la vida de aquellos dos hombres. Un detalle llamó la atención de Carlos. La forma en que Ramón sostenía una taza, el modo de inclinar la cabeza al escuchar algo, los gestos, todo le recordaba a Ana. La cafetería seguía su ritmo habitual, ajena al drama que se desarrollaba en una de sus mesas. Los clientes iban y venían, ajenos al encuentro que podría cambiar para siempre el destino de dos vidas. Carlos sentía que estaba a punto de descubrir un secreto que había permanecido oculto durante décadas. Su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. El silencio en la cafetería se volvía cada vez más denso. Carlos sentía que estaba a punto de desentrañar un misterio que había sido cuidadosamente guardado durante décadas. Sus dedos, ligeramente temblorosos, tocaron la antigua fotografía de Ana. Recordó aquellos meses de separación, cuando su esposa había desaparecido misteriosamente, alegando necesitar tiempo para sí misma. Ramón continuaba trabajando, pero sus movimientos habían perdido la precisión inicial. Algo en la mirada de Carlos lo dejaba intranquilo, como si una verdad antigua estuviera a punto de ser revelada. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Carlos, su voz conteniendo una mezcla de profesionalismo y emoción. Ramón asintió, acercándose a la mesa. Sus ojos, tan parecidos a los de Ana, brillaban con una intensidad que iba más allá de la simple curiosidad. Carlos sacó una fotografía antigua de su cartera. Era una imagen de Ana usando un vestido azul, su sonrisa iluminando la foto. ¿Has visto alguna vez a esta mujer?, preguntó, observando cuidadosamente la reacción de Ramón. El joven mesero se congeló. Sus manos, que sostenían una bandeja, comenzaron a temblar imperceptiblemente. No era un temblor de miedo, sino de profundo reconocimiento.
Es mi madre, murmuró Ramón, la voz casi inaudible. En ese momento, el mundo a su alrededor pareció desacelerar. Carlos sintió su corazón dispararse, una mezcla de esperanza y miedo apoderándose de su cuerpo. Recordó a Ana. Los momentos de amor, las discusiones, los periodos de silencio que marcaron su matrimonio. Recordó aquellos meses en que ella había desaparecido, sin dar explicaciones precisas. Ramón miraba fijamente la fotografía. Sus dedos, delicados, casi rozaban la imagen. Mi abuela me mostró pocas fotos, dijo. Pero esta la reconozco. La conexión entre ellos era más que una simple coincidencia. Era como si el destino los hubiera preparado para ese preciso momento. Carlos respiró hondo. Años de dudas, de secretos no dichos, comenzaban a develarse. La posibilidad que él había imaginado, pero nunca se había atrevido a confirmar, estaba justo frente a sus ojos. El lunar en la muñeca de Ramón seguía allí, idéntico al de Ana. Una marca familiar que parecía coser historias no contadas, conectando generaciones a través de una simple señal en la piel. El destino había tejido su red. Carlos y Ramón estaban a punto de descubrir una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. La cafetería seguía su ritmo habitual, ajena al drama que se desarrollaba en una de sus mesas. Los clientes iban y venían, sin imaginar el encuentro que estaba a punto de reescribir la historia de dos vidas. El mundo a su alrededor parecía haber congelado. Carlos y Ramón se miraban como si estuvieran frente a un espejo que revelaba verdades largamente escondidas. La tensión era palpable, cada respiración cargada de expectativa y miedo. Necesitamos hablar, dijo Carlos, su voz profesional, pero temblando de emoción. ¿Podemos salir un momento? Ramón asintió, quitándose el delantal de mesero. El dueño de la cafetería hizo un gesto de aprobación, intuyendo que algo importante estaba a punto de suceder. Sentados en una pequeña plaza cercana, rodeados de jacarandas en plena floración, Carlos comenzó a contar la historia. Habló de su matrimonio con Ana, de los momentos difíciles, de la separación que parecía haber sido el punto de ruptura en sus vidas. Hubo un tiempo en que Ana y yo nos distanciamos, explicó Carlos. Fue un periodo complicado. Yo estaba completamente dedicado a mi trabajo como juez, y ella sentía que me estaba perdiendo. Ramón escuchaba cada palabra con una intensidad que atravesaba el tiempo. Sus ojos, idénticos a los de Ana, no se apartaban de Carlos. Carlos continuó revelando detalles. Contó cómo Ana había desaparecido por varios meses, alegando que necesitaba encontrarse a sí misma. En ese momento, Carlos estaba tan absorto en su trabajo que no investigó más a fondo. Nunca supe exactamente qué sucedió durante esos meses, admitió Carlos, su voz cargada de arrepentimiento. Hasta ahora. Ramón sacó una antigua fotografía de su cartera. Era una imagen de una señora mayor, su abuela, sosteniendo un bebé. Carlos reconoció inmediatamente el fondo, era una pequeña clínica en las afueras de Ciudad de México. Mi abuela me contó que me acogió en ese lugar, dijo Ramón. Pero nunca me dio todos los detalles. La conversación fluía como un río represado por años. Cada palabra revelaba un trozo más del rompecabezas. Carlos comprendía ahora los silencios de Ana, sus miradas perdidas, su dolor contenido. Un detalle más unía sus historias, el lunar en la muñeca. Exactamente igual en Carlos, en Ana y ahora en Ramón. Una marca familiar que parecía ser el sello de su conexión. Creo que eres mi hijo, dijo Carlos, las palabras saliendo como un suspiro contenido. Ramón no respondió inmediatamente. La revelación era demasiado grande para ser procesada de una vez. Años de preguntas sin respuesta comenzaban a tener sentido. La plaza seguía su ritmo habitual. Personas caminando, pájaros volando, la vida continuando mientras dos almas descubrían su verdadera conexión. El destino, ese tejedor silencioso de historias, parecía haber preparado este encuentro durante años. El sol comenzaba a descender sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados. Carlos y Ramón permanecían sentados en la plaza, procesando la revelación que había transformado sus vidas en cuestión de horas. Necesitamos hacer una prueba de ADN, dijo Carlos, su voz profesional, pero cargada de emoción. Para confirmar lo que ya sabemos en nuestros corazones. Ramón asintió, una mezcla de esperanza y miedo brillando en sus ojos. El destino los había reunido de una manera que ninguno de ellos podría haber imaginado.
El proceso de confirmación fue rápido. Un laboratorio especializado realizó las pruebas con discreción. Cuando el resultado llegó, no hizo más que confirmar lo que ambos ya sentían: Carlos era el padre biológico de Ramón. Recordaron a Ana. Carlos compartió historias de su esposa, momentos de amor y dolor. Ramón escuchaba cada palabra con una sed de conocimiento que había estado contenida toda su vida. Aprendió sobre la mujer que lo trajo al mundo, pero a quien nunca había conocido. Ella murió cuando yo era muy pequeño, explicó Ramón. Mi abuela me crió, pero siempre sentí que algo faltaba. Carlos sintió un nudo en la garganta. Años de dolor, de separación, de secretos no dichos, comenzaban a cicatrizar. No era una reconciliación perfecta, pero era un inicio. Decidieron reconstruir su relación poco a poco. Comenzaron con encuentros en la misma cafetería donde todo había comenzado. Carlos ayudó a Ramón a continuar sus estudios, descubriendo que el joven soñaba con ser abogado. «Puedo ayudarte», dijo Carlos. «Tengo contactos en la universidad». Ramón sonrió. Por primera vez en años, sentía que pertenecía a algo más grande que él mismo. La vida les había dado una segunda oportunidad. No era la familia tradicional, pero era la suya. Cada encuentro revelaba más capas de su conexión. Carlos descubrió en Ramón al hijo que nunca supo que tenía. Ramón encontró en Carlos al padre que siempre había ansiado. Ana, aunque ausente físicamente, parecía estar presente en cada momento. Su amor, sus secretos, habían sido el puente que los reunió. «Gracias por no rendirte», dijo Ramón a Carlos en uno de sus encuentros. «Gracias por aparecer», respondió Carlos, sus ojos brillando con una emoción que las palabras no podían describir. La vida continuaba. La cafetería seguía siendo su punto de encuentro. Cada café, cada conversación, era un paso más en la reconstrucción de lo que el tiempo había separado. Una historia de amor, de secretos, de esperanza. Un recordatorio de que a veces el destino tiene planes más grandes de lo que podemos imaginar. El lunar en su muñeca seguía siendo el testigo silencioso de una conexión que iba más allá de la sangre, más allá del tiempo. Descubre más historias como esta, comparte, comenta y transforma vidas.